en su pecho. Y le dice, ¿qué crees? El hombre rico recibió visitas y le robó su ovejita al hombre pobre para dársela a sus visitas. Se indignó David, el rey David, y le dijo, ese hombre, ¿sabes qué merece? Merece la muerte y que pague 4 veces lo que hizo. ¿Y saben qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. ¿Qué habrá sentido David? ¿Qué sentimiento? ¿A alguien se le ocurre? Vergüenza, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Qué horrible manera de ser desenmascarado, ¿verdad? ¡Wow! Muchas veces hemos hablado de que nuestra naturaleza es mala, es pecaminosa. Y muchas veces usamos el ejemplo de un niño, ¿verdad? Cuando le dicen, oye, ¿por qué tomaste lo que no debías? ¿Por qué rompiste? Y muchas veces el niño, ¿qué hace? Mentir. Pero no solo el niño, muchas veces también los adultos, ¿verdad? ¿Y por qué lo haremos? Porque no nos gusta ser avergonzados, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos digas eres un ladrón, eres un descuidado, eres un flojo. Y en nuestra mente humana, hermanos, ¿qué otro sentimiento hay para combatir la vergüenza? Si no sentimos vergüenza, ahí vamos y sentimos ¿qué? Orgullo, ¿verdad? No, pues yo no me voy a dejar avergonzar. ¿Por qué? Bueno, hermanos, hago esta pequeña introducción porque hoy me doy cuenta que pasaron más de 2 meses antes de que yo volviera a estar aquí enfrente de ustedes con la responsabilidad de compartirles la palabra. Y la última vez que estuve aquí enfrente, terminábamos el capítulo 8 de Marcos. Y para retomarlo, hermanos, me gustaría regresarme al último versículo. ¿Me ayudas? Que es Marcos 8, versículo 38. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando nos paramos aquí enfrente o tenemos una gran responsabilidad, sentimos ese pánico, sentimos esa pena, sentimos esa vergüenza, porque no queremos hacer el ridículo, ¿verdad? Y saben, muchas veces en nuestra vida así nos la pasamos. Nos la pasamos con miedo a ser avergonzados, a no ser lo suficientemente buenos en lo que se supone que deberíamos serlo. Este verso, por lo tanto, hermanos, es muy, muy importante. Pongamos atención en la palabra avergonzare, el que se avergonzare. La vergüenza, hermanos, aunque es difícil de admitirlo, es algo muy útil en nuestra realidad. De hecho, no solo es útil, es algo crítico. Hermanos, nadie viene a salvación si antes no ha estado avergonzado de sí mismo. Es la esencia, la vergüenza es la esencia en la que se basa el arrepentimiento. Es el sentimiento que la culpa produce. Es la evidencia del desasosiego, de la falta de paz por nuestro propio pecado. ¿Saben que David, cuando fue desenmascarado, hubo juicio? Y Dios le dijo, el hijo que vas a tener con la mujer que le quitaste a Urías va a morir. Y David, ¿saben qué hizo? Se le pasó varios días durmiendo en el suelo, lo voy a decir así, hermanos, como animal, y pidiéndole a Dios que eso no pasara. Y no lo pudo evitar. Y este hecho de que David durmiera en el suelo es algo muy simbólico de una palabra que se llama humillación. Y también de ahí viene la palabra humildad, y la raíz es humus, suelo. David se humilló ante Dios. Y la vergüenza
Es un sentimiento que va aunado con la humillación. Y cuando no queremos ser avergonzados, no nos queremos humillar. No queremos que nadie nos humille, que nadie nos avergüence. Ser humilde es ser el tapete de otros que me pisen, ser el suelo, ese que siempre está sucio. Pero tengo que entender que eso soy. Y este pasaje por eso es tan importante. Ahora bien, todos entendemos la palabra vergüenza y todo lo que implica. Pero voy a insistir, hermanos, es esencial para cualquiera en este mundo que quiera entrar al reino de Dios experimentar un profundo y devastador tipo de vergüenza personal. Yo sé que muchas veces, hermanos, se predica el evangelio como si no fuera otra cosa que una invitación a una vida próspera. Pero una verdadera salvación, un verdadero evangelismo, se enfoca en la vergüenza del pecador. Digamos que hay dos categorías en las que el pecador debe reconocer su vergüenza. La primera de estas es la de sentir vergüenza de nuestra inmoralidad. Vergüenza de todas esas cosas que hacemos, que decimos, que pensamos y que son flagrantes y evidentes pecados. Pero ¿saben una cosa? El pecador siempre va a luchar contra esa vergüenza. Se esfuerza para no sentir esa vergüenza. Y por eso podemos decir que algunos se esfuerzan tanto que logran llevar una vida desvergonzada. Podríamos decir que en la historia humana varias culturas han hecho grandes esfuerzos para eliminar este sentimiento de vergüenza. Pero hermanos, ninguna ha tenido tanto éxito en este rubro como la nuestra. Hoy podemos preguntarnos exactamente qué tipo de comportamiento queda en esta cultura, hermanos, en esta cultura actual, en este mundo actual, por el cual la gente se siente incuestionablemente avergonzada. Tal vez el abuso a niños, tal vez la violación o el asesinato de alguien. Pero fuera de estos horrendos crímenes, la nuestra es virtualmente una cultura desvergonzada. Una cultura de la desvergüenza. No hay vergüenza en el pecado sexual, no hay vergüenza en la fornicación, no hay vergüenza en producir, publicar y consumir pornografía, no hay vergüenza en la homosexualidad, no hay vergüenza en ser orgulloso, no hay vergüenza en ser soberbio, no hay vergüenza en exaltarse uno mismo. No hace mucho oí en el radio, iba hacia el trabajo, iba creo que en un Uber y tenía el radio el conductor y de repente se oye un locutor que dice, y esta canción fue dedicada a la persona más importante del mundo, tú. Wow. No hay pecado en exaltarse uno mismo, no hay vergüenza en ser ambicioso, en el trabajo es lo que nos piden. No hay vergüenza en ser codicioso. No hay vergüenza en el deseo de la carne. A veces es hasta un premio, una competencia. No hay vergüenza en la lascivia de las miradas. Ya no hay una vergüenza incluso en proclamar que yo quiero tener una vida con orgullo. Quiero estar orgulloso de lo que soy, de mis hijos, de lo que tengo. Sin lugar a dudas, hermanos, tenemos una muy desvergonzada cultura. ¿No lo creen? Les puedo decir algo. La persona promedio en nuestra cultura no se sentirá avergonzada
de lo que sea que esa persona decida hacer. Mientras tú seas feliz, hijo, lo que quieras. Wow. Y lo triste, hermanos, es que esto aleja a la gente de la esperanza de su salvación por el simple hecho de ya no sentir vergüenza. En Filipenses 3:18, la palabra nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, qué triste, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo podría ser alguien enemigo de la cruz de Cristo? ¿Por qué alguien sería el enemigo de Cristo, el Salvador, el Redentor, aquel que murió por nuestras almas, aquel que ofrece vida eterna, bendición, paz y gozo? ¿Por qué? He aquí la respuesta, hermanos. ¿Me ayudas, Angie? Al oír esto, Jesús les dijo, perdón, creo que se adelantó. Sí, perdón, es en el 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos? Porque el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre, sus deseos, sus necesidades, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hoy día su vergüenza es de lo que presumen. Hoy presumimos de lo que nos debería avergonzar. Y ahí lo dice claramente, es la perdición de muchos. Su gloria es su vergüenza. De lo que deberíamos estar avergonzados es de lo que presumimos. ¿Saben? Una cultura está en una condición gravísima cuando de lo que presume es de lo que debería estar avergonzada. Y hermanos, hoy estamos viviendo esa realidad. Los jóvenes sobre todo. Pero hay otro tipo de vergüenza, que no es como la anterior, que es abiertamente antirreligiosa, inmoral, pervertida, flagrante. Esto lo decimos de los que andan en el mundo, ¿verdad? Gloria a Dios, no somos de ellos. Pero es una vergüenza de tipo religioso. Y esa, hermanos, es aún más difícil de sentir. Si la otra, que es flagrante, evidente, luchamos con todas nuestras fuerzas para no sentirla, esta vergüenza que es de tipo religioso, de tipo espiritual, es todavía más difícil. La idea básica para sentir esta vergüenza es que cualquiera que esté o que estemos involucrados en una religión falsa, deberíamos sentirnos avergonzados. Y estoy seguro que aquí vamos a decir, gloria a Dios, porque yo no vivo esa religión falsa. Gloria a Dios, es cierto. Alguien así, hermanos, no va a estar avergonzado de su inmoralidad, sino de creerse justo en su propio criterio. Todo pecador que piensa que llegará al cielo por su propio pie, debería estar avergonzado. Avergonzado de asumir que podría, si acaso, complacer a un Dios infinitamente santo. ¿Se imaginan? Dios se complace en mí, y miren que es infinitamente santo, ¿eh? No lo dijo más que de uno. Avergonzado de pensar que es lo suficientemente bueno como para merecer estar en la presencia de Dios solo por hacer lo correcto. Nos podemos regresar en este mismo capítulo, Marcos 8,
Bueno, de hecho en el versículo que estamos leyendo, hermanos, y Jesús es muy claro cuando dice, esta generación adúltera y pecadora. Pero ¿a quién se refería Jesús en este pasaje? ¿A quién se refería? Voy a darles un poquito de contexto y de hecho es más o menos un recordatorio de dónde nos quedamos. La última vez recordábamos que Jesús estaba con sus discípulos y venían de algo muy hermoso, y era que habían declarado por primera vez un ser humano, porque ya lo habían hecho algunos demonios antes, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo había dicho Pedro. Y después, en una caminata larga, lo fueron repitiendo una y otra vez sus discípulos. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y esperaban algo maravilloso. ¡Wow! Estamos con el mejor. Ya viene el reino de Dios. Pero fue muy duro para ellos porque Cristo lo que les dijo es, pero he de sufrir humillación por los ancianos, voy a ser rechazado, voy a ser perseguido, y es más, voy a morir. No soy ese que ustedes esperaban, porque los judíos tenían una expectativa muy diferente del Cristo. Y Jesús les estaba diciendo, no soy ese, es necesario que sea humillado, que sea rechazado y que muera. Y todavía para hacerlo un poquito más complicado les dice, y el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, la de cada uno, no la de él, y sígame. Ya no solo él iba a estar en peligro de muerte, sino cada uno de sus seguidores. Va a haber cruz para mí y cruz para ustedes. ¿Le entran? ¿Se acuerdan de esa invitación? Esa invitación está ahí y nos la hizo Cristo. Y lo estamos siguiendo. Y sabemos que hay un costo. Y estamos aquí, gloria a Dios por eso. A pesar del costo, estamos aquí. Gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios por eso. Y entonces hoy nos damos cuenta de que ese es el contexto en el que Jesús está en este momento diciéndoles que aparte de todo, si nos avergonzamos de Él, va a haber consecuencias. Qué fuerte. Y preguntábamos, ¿a quién se refería Jesús entonces con esta generación adúltera y pecadora? Si estaba con sus discípulos, ¿se referiría a ellos? Pues ellos eran pecadores y lo sabían. Y de hecho habían tenido la humildad de reconocerlo. Ya habían sido avergonzados y en base a esa vergüenza ya se habían acercado a Cristo. Se refería a aquellos judíos religiosos que no estaban avergonzados de su religiosidad, de su justicia, que tenían un Dios llamado Jehová, pero que era solo un ídolo creado por ellos. ¿A quién vino Jesús, hermanos? ¿A estos autoproclamados hombres justos y rectos? No, porque eran hombres muy morales que siempre hacían lo correcto y nada los podía avergonzar. En Israel, hermanos, en esos tiempos, y estoy seguro que ahora también, había gente muy inmoral y no sentían vergüenza, no les importaba. Pero también ahí mismo, en ese tiempo en Israel, había gente muy inmoral, muy inmoral, y quizá la mayoría, pero no eran religiosos, más bien eran relegados, publicanos, prostitutas, ladrones. A estos vino Jesús, porque a estos sí los podía alcanzar. Los judíos legalistas, morales y religiosos eran ya inalcanzables para Jesús.
Era más probable salvar a aquellos que se sentían avergonzados de vivir inmoralmente que salvar a aquellos que deberían estar avergonzados por ser tan morales y religiosos. ¿Lo comprenden? Tal vez no del todo, hermanos, pero esa es la parte difícil que hoy Dios nos quiere enseñar. Así le llamó Jesús a esta cultura judía, generación adúltera y pecadora. Jesús está diciendo que el adulterio era algo irrefrenable en el Israel de ese tiempo. ¿Está diciendo Jesús que era una cultura abiertamente malvada y retorcida? No, porque ese no era el caso. Esos sí, hombres, pongamos atención, esos hombres iban al templo, atendían todos los cultos, eran muy ceremoniosos, se empeñaban en seguir la ley a tal punto que incluso eran fastidiosos al respecto. Eran muy religiosos y en la superficie muy morales y deberían haber estado avergonzados de la verdadera condición de sus corazones, recubiertos por su moralidad. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por dentro llevan un muerto. Avergonzados del hecho de estar tan engañados que creían tener una fórmula infalible para ser aceptados por Dios. En resumen, hermanos, hay dos maneras de ser engañados sobre el hecho de estar avergonzado. Los ateos e inmorales deberían avergonzarse de su conducta abiertamente pecadora, y los religiosos y superficialmente morales deberían avergonzarse de su hipocresía. En Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y estamos aquí porque nos hicieron ese llamado, ¿verdad, hermanos? No le busquemos, hermanos, no somos justos. Estamos dentro del grupo que Dios tuvo misericordia para llamar, porque estamos enfermos, porque somos pecadores. ¿Pero a qué nos llamó? Primeramente, hermanos, nos hemos sido llamados a arrepentimiento, a reconocer que verdaderamente somos pecadores y arrepentirnos de ello. Gloria a Dios, porque estoy seguro que así inició cada una de las historias de los hermanos que están aquí sentados, arrepintiéndose, reconociendo que vivían de manera vergonzosa. Ahora, al igual que en ese tiempo, qué reto, hermanos. Hoy, ¿cómo podríamos convencer a gente inmoral de que piensa, dice y hace cosas de las que debería estar profundamente avergonzado? ¿Cómo los convencemos? Si hoy es un orgullo. Pero también es verdad que la gente religiosa debería estar avergonzada si están engañados en una falsa religión donde la tendencia es hacer lo correcto para ganarse el cielo, cuando ya saben la verdad. Y esa verdad es su propia maldad en sus corazones. He allí el problema. A esa generación es a la que se refería Jesús. No eran abiertamente pecadores, eran muy morales. Se sabían la palabra, al Antiguo Testamento. Jesús no la tuvo fácil, hermanos, porque luchara contra una sociedad abiertamente inmoral y pecadora, sino porque se enfrentaba a una sociedad espiritualmente inmoral. Eran espiritualmente adúlteros. ¿Cuántas veces no escuchamos a Dios en el Viejo Testamento decir que Israel era su esposa adúltera?
Todo el libro de Oseas. Les recomiendo su lectura. Da una gran lección de una manera simbólica cómo Dios representa esa relación tan dolorosa de Él con su pueblo. Una esposa adúltera. En Jeremías 6, de los versículos 9 a 15, está en dos partes, que me sigan, por favor. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. Este pasaje tiene un contexto histórico muy importante. Jeremías está profetizando que Israel, en la voluntad de Dios, va a caer en manos de los babilonios. Y este primer verso habla sobre esos babilonios. Van a llegar sobre el pueblo de Israel y lo van a arrancar como si fuera un racimo de uvas, como si fuera el racimo de una vid. Así va a ser, lo van a arrancar. En el verso 10, fíjense: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué religión, ¿verdad? Qué religión, qué líderes religiosos. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Gloria a Dios. ¿Se cumplió? Se cumplió esta profecía, hermanos. Hubo sentencia, hubo juicio. Porque fueron incapaces de sentir vergüenza. Estamos en un serio problema cuando estamos sumergidos en el comportamiento de una falsa religión, en un falso compromiso religioso, y no sentimos vergüenza. Si no sentimos la apropiada vergüenza que deberíamos sentir por nuestra condición, ya sea porque nuestra condición es de una abierta inmoralidad incrédula, o por ser hipócritamente moral y religioso, pues será mejor que la vayamos sintiendo, hermanos, o vendrá juicio y será inevitable. Así, el pueblo de Israel era culpable de adorar el nombre de Dios de una forma pervertida. Eran adúlteros religiosos y rechazaban sentirse avergonzados por esto. Eran miserables por dentro y no querían sentirse avergonzados. No querían ser avergonzados por su hipocresía.
para nada sentían vergüenza de sí mismos. Y claro, dado que eran unos orgullosos judíos que no sentían vergüenza de sí mismos, se avergonzaban de un judío como Jesús. Las únicas personas que verdaderamente pueden y serán salvadas son aquellas que son capaces de sentir vergüenza de sí mismos. En Mateo, recordarán, Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que tienen el espíritu roto, aquellos que son mansos a fuerza de golpes, que tienen hambre y sed de justicia, que saben que no valen, que saben que no poseen siquiera algo que valga la pena por sí mismos, ni material ni espiritual. ¿Cómo no sentir vergüenza, no? La verdad es que todos tenemos mucho de qué avergonzarnos, los religiosos y los no tan religiosos. El incrédulo es pecador abiertamente, descaradamente. El hipócrita religioso es pecador encubiertamente, en secreto, y no sienten vergüenza por ello. Déjenme corregir la frase que ya les mencioné. Las únicas personas que verdaderamente pueden y serán salvadas son aquellas que son capaces de sentir vergüenza de sí mismos y que no se avergüencen de Cristo. Pero si no nos avergonzamos de nosotros mismos, acabaremos avergonzándonos de Cristo, porque es rechazar su mensaje. En Lucas 18, de los versículos 11 a 14, vemos una parábola donde Jesús quería enseñarle esto a sus discípulos. El fariseo, aquel religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Pongamos atención. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! ¡Qué derechito se comporta el hermano! Más el publicano, se acordarán que el publicano era un relegado de la sociedad, un rechazado, porque era prácticamente un traidor, porque levantaba los impuestos para los romanos y eran muy odiados por el pueblo judío. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí Jesús es muy claro y nos habla y nos dice que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos decir amén a eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué claro es, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, gracias Señor, que ya no soy como el hermano, que no estoy en sus problemas, ¿verdad? Gracias Señor que me permites dar con integridad mi diezmo, ¿verdad? No te he robado ni un solo centavo, Señor. Ay, déjenme. Sí, perdón.
Pero regresemos un poquito. También en el capítulo 8, pero ahora en el versículo 34. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No me voy a andar por las ramas, hermanos. Esto significa que detestes lo que eres. Porque comprendes lo que eres y así, y solo así, sientas vergüenza de lo que eres. Significa que sientes culpa y que enfrentas la inevitabilidad del juicio de Dios. ¿Qué acaso aquí hay alguno que cree que no será juzgado? Así que tenemos una elección: o nos avergonzamos de nosotros o nos avergonzamos de Cristo. Debería ser una decisión sencilla, ¿no creen? ¿Hay algo en Cristo que te avergüence, hermanos? ¿Hay algo en ti que te avergüence? ¿Eres el padre o la madre que deberías ser? ¿No? Pues deberías sentirte avergonzado. ¿Eres el esposo o esposa que deberías ser? ¡Qué vergüenza! ¿Eres el hijo? ¿Eres el hijo que sabes que deberías ser? Ups. ¿Eres el empleado que deberías ser? ¿Eres el patrón que deberías ser? ¿Eres el estudiante que deberías ser? ¿Eres el siervo de Dios que deberías ser? O peor aún, dices: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Permíteme recordarte, hermano, que Jesús es santo, justo, virtuoso, sabio, compasivo, amoroso, piadoso, tierno, poderoso, generoso. ¿Qué habría en él que te avergüence? ¿Qué nos diría el apóstol Pablo al respecto? Lo podemos leer en Gálatas 6:14. Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lejos esté de mí gloriarme. ¿De qué te glorias, hermano? ¿De qué te sientes orgulloso? Él es digno de todo honor, de toda gloria, de toda la adoración. Y nosotros, entendamos de una vez, nos corresponde estar avergonzados de nosotros mismos. ¡Qué increíble! Aparte, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Hebreos 2:11 nos queda muy claro. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A pesar de lo que somos, hermanos, Cristo también en amor nos llama hermanos. Y más adelante, en ese mismo libro de Hebreos, en esa carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 16, en la última parte, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! Dios no se avergüenza de nosotros a pesar de lo que somos. Jesucristo no se avergüenza de decirnos hermanos a pesar de que conoce nuestro corazón, hermanos. Para Él
No hay secretos. Conoce nuestro corazón y aún así nos llama hermanos. Y Dios no tiene vergüenza de ser nuestro Dios. Y por extensión, hermanos, de llamarnos sus hijos. No le da vergüenza, porque nos conoce. Cuando no deseamos ser avergonzados, al ser confrontados por Jesús y por su evangelio, tu vergüenza se vuelve hacia Él y lo rechazas. Pero nosotros deberíamos decir, como en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego somos nosotros, hermanos. El amor de Dios alcanza para todos y alcanza a todos. Para el pecador le es embarazoso, le da pena, le es incómodo aceptar a Cristo y a su mensaje. Qué vergüenza, ¿no? Cristo me desenmascara. No porque nuestro Señor no tenga un noble carácter, no porque no tenga poder divino, sino porque para no avergonzarse de Jesús, primero deberíamos ser absolutamente avergonzados de nosotros mismos. La autohumillación, como veíamos con David, hermanos, es la cosa más difícil que un pecador puede hacer. Humillarse a sí mismo, aceptar la vergüenza que merecemos, hermanos, la evitamos. El pecador perdonado, hermanos, el creyente, es aquel que tiene un abrumador sentido de vergüenza que nunca se va, que lo acompaña toda su vida. Aquel que le clama a Cristo que lo salve a pesar de lo que él sabe que es. El pecador no perdonado, al contrario, hermanos, es aquel que sufrirá una muerte eterna, un castigo eterno. Es aquel que tiene una abrumadora resistencia a la autovergüenza y por tanto traslada su vergüenza a Cristo y lo rechaza. Se burla y lo desacredita a él y a su evangelio. Eso es para otros. Yo soy perfecto. Yo no me equivoco. Todo lo hago bien. El pecador ama tanto su pecado, se ama tanto a sí mismo, que es imposible que sea avergonzado. Esto no es natural, hermanos. Esto no es normal, o no debería serlo. Es de estos de quien el Hijo del Hombre se avergonzará. ¿Se les ocurre algo peor que ser rechazados por Cristo? En Daniel 7, 13 y 14, podemos leer, este es un pasaje profético que habla de la venida de nuestro Rey, y decía: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, como un humano, que vino hasta el anciano de días, al Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y esto es lo que nos dice en este último pasaje, en Marcos 8:38. Es muy claro. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre del que está hablando Daniel muchos siglos antes, se avergonzará también de él. ¿En qué día? ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús viene, ¿verdad? Gloria a Dios. Volviendo al pasaje que estamos estudiando,
El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nos vuelve a narrar esta escena de cuando Cristo, el Hijo del Hombre, tomará su reino, y cuando venga a establecer ese reino, Él también vendrá y se avergonzará de aquellos que se avergonzaron de Él. ¿Saben? Los que se avergüencen de Cristo en este mundo pasarán una eternidad siendo avergonzados en el infierno. Ahí será el llorar y crujir de dientes, y donde su remordimiento será insoportable. Y muchos se quejarán: Señor, hicimos esto en tu nombre. Señor, hicimos aquello en tu nombre. A lo que Jesús va a responder: apártense de mí, no los conozco, hacedores de iniquidad. En Isaías 3:11 es muy clara la palabra cuando nos dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Es una escena asombrosa el pasaje que estamos leyendo, hermanos. Se trata de una poderosa invitación. Niéguese a sí mismo y sígame. Y si no lo haces porque te avergüenzas de mí, eso significa que no te avergüenzas de ti mismo. Y deberás recordar que el día de juicio vendrá sobre los que se avergüencen de Cristo. Aceptemos, hermanos, que somos pecadores. Es mejor vivir una vida rechazados por el mundo que rechazados por Cristo. Sí, que ser rechazados por aquel que vino a sufrir, a ser humillado, que vino a morir por nosotros y que hoy está vivo y sentado a la diestra de Dios. Aquel que vendrá a establecer su reino, que durará por siempre. Finalicemos subrayando una vez más, hermanos, el tema de fondo de esta enseñanza, de esta prédica. ¿Prefieres estar avergonzado de ti o de Cristo? Es muy duro, hermanos. La verdad es que Jesús traía muy zarandeados a sus discípulos y creo que ahí estamos incluidos, ¿verdad? Pero este capítulo termina un poquito raro, más bien el capítulo que sigue empieza un poquito raro. El primero dice, y estoy seguro que Jesús se los decía para darles esperanza, una esperanza que necesitamos ante esta realidad, ¿verdad? Necesitamos esperanza, necesitamos fortaleza y solo lo encontraremos en Él. Y les dice que, en verdad os digo, que varios de los que están con Él, no todos, varios de los que están con Él, antes de que gusten de la muerte, es decir, antes de que mueran, van a ver el reino de Dios en su poder. Y muchos se refieren a que se estaba adelantando a aquellos que están en ese grupo y que lo van a ver resucitar, que van a estar con Él después de su resurrección y que van a aprender con Él. Pero, si me permiten, hermanos, yo creo que se refiere justamente a los primeros capítulos a los primeros versículos del capítulo 9, donde Jesús es transfigurado. Solo fueron 3, Pedro, Juan y Jacobo, los invitados a esa hermosa probadita del reino de Dios. Vieron a nuestro Señor Jesucristo resplandecer en su poder. Yo creo que fue algo que atesoraron en su corazón, hermanos. Y eso es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Es la misma promesa para nosotros. Veremos a nuestro Señor en su gloria. Podemos decir amén. ¿Sí? Y algunos, antes de gustar la muerte, verán venir el reino de Dios en todo su poder. Pongámonos de pie, hermanos, para orar. Padre bendito, como siempre, Señor, tu palabra nos da aliento, pero
no podemos evitar la realidad de que también nos confronta, Señor. Gracias, Padre, porque somos muy dados, Señor, a olvidar lo que somos, a olvidar de dónde venimos. Te pido, Padre, que no seamos como esa generación adúltera, perversa, Señor, que ya no es capaz de sentir vergüenza. Te pido, Padre, que nuestra respuesta como seres humanos a la vergüenza no sea el orgullo, Señor, sino el humillarnos ante ti. Reconocer que sin este milagro de nuestra salvación, Señor, no hay absolutamente nada que valga la pena salvar, Señor. Porque hoy entendemos que ese es amor, tu amor, ese amor ágape que no tiene condición, que no nos pide nada a cambio, Señor. Si acaso cambiar, si acaso sentir vergüenza, Señor. Pero somos muy dados a olvidar. Me has transformado, Señor. Nos has transformado y ha dolido. Y más vale que así sea, Señor, porque reconocemos que vivíamos en vergüenza. Y que en cualquier momento, Señor, como aquel gigante de la fe, Señor, que tú decías que su corazón era conforme al tuyo, aquel gigante como David, también cayó, también fue avergonzado. Hoy te pedimos, Señor, que esa vergüenza, Señor, no se vaya y que seamos capaces de responder a ella, Señor. No con furia, no con enojo, no con miedo, no rechazándote, Señor, sino con humildad. Para poder estar tirados en el suelo, Señor, y solo levantarnos cuando tu voz sea la que nos ponga de pie, Señor. Cuando tu fortaleza sea nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos a no andar como esos sepulcros blanqueados, Señor, como muertos, Señor, que solo mostramos lo que sabemos que la gente quiera ver de nosotros. Ayúdanos a aceptar, Señor, de buen grado todo aquello, Señor, que nos avergüenza, porque esa es una manera muy efectiva que tienes de llamarnos la atención. Quisiéramos pedirte que no nos avergüences delante de los demás, Señor, pero hoy yo me atrevo a decirte, Señor, que si es necesario, Padre, nos reprendas en todo tiempo. Que nos permitas ver con claridad, Señor, para poder enderezar nuestro camino, porque esa es tu palabra, esa es tu hermosa promesa, Señor, que tú enderezarás nuestros caminos. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado tu palabra, tu sustento. No ha faltado cada día, Señor, la oportunidad de sentirnos avergonzados por lo que dejamos de hacer o por lo que hacemos mal, Señor, y nos cuesta tanto reconocerlo. Ayúdanos a que, Señor, muchas veces decimos que seamos incomodados, pero yo me atrevo a decir que, Señor, seamos avergonzados si es que no estamos viviendo dignamente para ti, Señor. Si es necesario, Señor, desenmascáranos como lo hiciste con David. Qué tremendo, Señor. Yo no quisiera estar ahí, pero hoy acepto tu voluntad, Señor, porque sé quién soy y sé de dónde me has llamado. Y aún así, Padre, conociéndote, Señor, me atrevo a pedirte misericordia para mis hermanos y para mí. Y que nos enseñes, Señor, a andar en tus caminos, tomados de tu fuerte mano, Señor, con misericordia, con amor. Gracias por regalarnos algo que no merecemos, que es nuestra salvación, Señor. Siquiera la oportunidad, Señor, de poder aceptar esa salvación a través de arrepentirnos fielmente, Señor. Gloria a ti, Padre, porque eso se va a reflejar no solo en nuestra vida personal, Señor, sino en la vida de esta iglesia, Señor. ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy dejando de hacer lo que no debo de hacer?
Te pido fe, Señor. Te pido fortaleza para cada uno de nosotros. Y así, Señor, dejar en tus manos la vida de la iglesia y de cada uno de mis hermanos y la mía propia. Y darte gracias, Señor, porque solo a ti es la gloria, la honra, Señor, y por no sentirte avergonzado, Señor, de ser nuestro Dios. Y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bendito seas, Señor, bendito seas por lo que has hecho en mi vida, en la de mis hermanos, y que hoy nos das la oportunidad de cambiar.